Hola, muy buenos días. Las células madre hoy en día son muy utilizadas en el área de la salud para combatir enfermedades que se creían que no tenían una posible solución y también en el área de la estética. Pero quisimos preguntarle a varias personas para saber qué piensan ellos que son las células madre. Acompáñenme a conocer sus opiniones. Para usted, ¿qué son las células madre? No sé exactamente qué sea, pero pienso que es un descubrimiento científico. Para usted, ¿qué son las células madre? Bueno, yo creo que son las células que hay en el cordón umbilical una vez que la madre está embarazada, va a dar a luz. En ese momento, esas células que se encuentran allí creo que son las células madre. Bueno, son las células que se pueden guardar en el momento del nacimiento de un bebé, se pueden congelar, se contrata un servicio y que se pueden utilizar posteriormente en casos de enfermedades graves e incurables. Son las células principales que mandan el organismo. Las células madre son unas células progenitoras que tienen la capacidad de convertirse en cualquier tejido del organismo. Muchas son las dudas que se tienen sobre esta temática, pero en el set tenemos a un profesional en el tema quien nos aclarará todas las dudas que tengamos sobre las células madre. Agradecemos a nuestra periodista Shirley, precisamente Shirley Paredes, para hablarnos sobre las células madres. Ya está con nosotros aquí en nuestro set alterno, doctor Carlos Quiñones, médico internista del HIC. Bienvenido al Café de la Mañana y a nuestro noticiero de la salud. Hola, Maris, gracias. Doctor, hemos escuchado precisamente de nuestros televidentes muchos conceptos. Unos hablan sobre el cordón umbilical, otros hablan de qué son las células mamás de todas, pero cuéntenos usted realmente qué son las células madres. Bueno, partiendo de que la célula como tal es la unidad estructural y funcional del cuerpo del ser humano, las células madre, como cualquier otra célula, se componen de citoplasma y de núcleo donde está contenido su material genético. La particularidad de las células madre es que tienen la capacidad para dividirse infinidad de veces y diferenciarse. La propiedad de diferenciarse, es decir, de llegar a ser muy parecida o idéntica a cualquier tipo de célula de los tejidos del cuerpo. Las células de los tejidos del cuerpo todas son diferentes, toda vez que adoptan diferentes formas de acuerdo a la funcionalidad que requieren para el tejido en el que se encuentren. Es decir, las células musculares son lisas, las células del tejido nervioso tienen dendritas, en fin. Estas células madre o stem cells en inglés tienen la propiedad de llegar a ser de una célula común y corriente a convertirse a una célula de cualquier tejido del cuerpo. Y de hecho, pues ahí vamos a ver precisamente en nuestra pantalla un concepto también sobre qué son las células madres, que ya usted lo mencionaba y lo ampliaba muchísimo más, por supuesto, para nuestros televidentes. Además, hay algo y hay una particularidad: estas células madres pueden dar esas células hijas, y las células hijas pueden volverse células madres. Exactamente. Entonces, de una célula madre podemos obtener una célula madre nueva y una célula que se diferencia al tejido en el que se va a regenerar. Olvidé mencionar que lo que busca el cuerpo con las células madres es reparar y regenerar tejidos que se han lesionado o dañado con el paso del tiempo o por alguna lesión como tal. Hablando precisamente de lo que muchos de nuestros televidentes en la calle opinaban, queremos saber, doctor, y es ¿de dónde se obtienen esas células madres? Bueno, existen muchos lugares en el cuerpo donde se pueden obtener las células madres. Tradicionalmente se habla del cordón umbilical, sin embargo existen otros tipos de lugares en el cuerpo donde se pueden obtener. El líquido amniótico, en donde están flotando en ese líquido células madre también de tipo embrionarias. Se pueden obtener de la médula ósea, se pueden obtener de cadáveres, pues que implican cuestiones éticas, y en fin, se puede obtener también de cigotos o embriones que son donados en programas de fertilidad, por ejemplo. Muchas personas también hablan que las células madres pueden estar implícitas en la parte estética. Por eso hablamos con un cirujano quien nos va a contar sobre si estas células madres pueden o no estar haciendo parte de la parte estética.
las células madre en el campo de la estética tienen una participación muy activa debido a que las células madre son células regenerativas y con una capacidad de tener procedimientos de envejecimiento y de generar nuevos tejidos para mantener la lozanía, la frescura de algunos tejidos y para recuperar pérdidas de volumen, mejorar textura de piel, mejorar tono de la piel, incluso regenerar tejidos grasos y otros tejidos de sostén. Ahora bien, las células madre, es importante saber qué son las células madre. Pues su palabra lo dice, madre, es decir, dan origen. Cuando nosotros somos embriones, se juntan los gametos masculinos con los femeninos en la trompa, iniciamos nuestra vida intrauterina, se forma un grupo celular que es indiferenciado, ahí no hay órganos todavía, pero ese grupo celular está conformado por unas células que se llaman células pluripotenciales o células que son capaces de dar origen a cualquier órgano. Es decir, son unas células indiferenciadas que después de ciertos procesos de mitosis, de división celular, de ahí se forman los huesos, el hígado, el cerebro, la piel y toda la cantidad de órganos que componen nuestro cuerpo. Ahora, esas células, después de que nacemos, se alojan en tejidos como la médula ósea o la grasa. De hecho, las células madre en la edad adulta las podemos tener en la grasa y en la médula ósea. Ahora, las células madre más puras son las que se obtienen del cordón umbilical entre la madre y el bebé, que de hecho son objeto de cultivo. Hoy en día hay varios bancos de células madre que cuando una señora va a tener su bebé, se extrae esa sangre del cordón y se guardan esas células que son las células madre más puras. Ahora, cuando un niño crece y se hace adulto, repito, en el tejido medular, es decir, en lo que se llama, se dice coloquialmente, el tuétano del hueso, ahí existen la médula ósea, células madre, y en el tejido graso. Ahora, para que las células madre cumplan su función, hay que extraerlas de ese tejido. Es decir, a una persona hay que tomarle grasa o tomarle médula ósea, extraer las células madre, cultivar las células madre y luego insertarlas en los tejidos donde queremos regenerar. Entonces se hacen preparados, por ejemplo, para la nanoporación en la piel, inyecciones en la mesodermis, se pueden hacer en mesoterapia, se pueden hacer con nanoporación o inyección, o incluso el mismo injerto graso que realizamos los cirujanos plásticos para mejorar las nalgas, zonas de depresión, cicatrices, tienen células pluripotenciales o madre. Ahí está la opinión de nuestro médico cirujano que habla precisamente en la parte estética sobre los tratamientos que pueden utilizarse a través de las células madres. Pero hablemos ahora de lo que son las células y en la parte madre, pero en la parte regenerativa. ¿Cómo funciona, doctor? Pues aquí tenemos una plantilla para hablar sobre esta medicina regenerativa a partir de las células madres. Bueno, partiendo de la posibilidad de que estas células se diferencien en células de piel, en células de intestino, en células de corazón, en células de cerebro, y de acuerdo a la patología que esté presentando el paciente, en teoría y bajo la teoría de la investigación, se podría regenerar el tejido dañado a partir de una célula madre pluripotencial, como lo explicaba ahorita el doctor. Estas células, entonces, con la propiedad de diferenciarse, serían utilizadas, manipuladas tecnológicamente y científicamente para crear, en teoría, un riñón, para crear, en teoría, un hígado, para crear, en teoría, un nuevo sistema nervioso, por ejemplo. Cabe resaltar que usted hace mucho hincapié en la palabra teoría, lo que indica es que todavía no es algo que ya esté aprobado, no es algo que ya esté en función. Sí, exactamente. En este momento, la vanguardia con respecto a la investigación de células madre lo tienen los japoneses. Y vuelvo y repito, es una investigación. Hasta el momento no hay ningún tratamiento aprobado y en curso como tal para ninguna enfermedad con células madre en este momento. Por lo tanto, todo es objeto de investigación. Hablando en la parte investigativa y que de cierta manera pues todos estamos
haciendo parte de esa investigación, quienes están necesitando este tipo de trasplantes. Hablemos sobre cuáles trasplantes de células madre se pueden realizar. Bueno, en general, los trasplantes que existen son halogénicos, son ese tipo de trasplantes en donde tú tomas las células de otro individuo genéticamente diferente y las imprimes en el individuo receptor. O el tipo de implantes de trasplantes homólogos en donde tomas células genéticamente similares o idénticas de un gemelo o del propio donante que va a ser el propio receptor. Esos tres en general son los tipos de trasplante que se relacionan también con el tema de las células madre, porque en este caso también hablaríamos de trasplantes. Muchas personas hoy en día, y sobre todo hablamos de quienes sufren un tipo de leucemia, que la leucemia, que es pues un tipo de cáncer en la sangre, pues se habla de ese trasplante de células madres directamente a la médula. ¿Cómo se está trabajando pues para avanzar científicamente y que este tipo de tratamientos puedan realmente funcionar? Bueno, con respecto al caso puntual de la leucemia, lo que se hace es un trasplante usualmente halogénico de progenitores hematopoyéticos, se denomina esto. Es tomar células productoras de sangre de la médula ósea, ya sea del paciente o un paciente o un donante que tenga identidad genética con esta persona, e implantarlas después de química y radiológicamente haber destruido la médula del paciente que está enfermo. Realmente no se podría hablar de que es un trasplante como tal de células madre, porque lo que se está haciendo es trasplantar precursores hematopoyéticos que no son células madre, sino que ya están diferenciados en células de la sangre como tal. Sin embargo, pues es un tratamiento, existe, es una alternativa al tratamiento de los diferentes tipos de leucemias en sus diferentes fases, en la cual no todos los pacientes son candidatos a ello, pero que se está utilizando y que brinda algunas alternativas de salud para este tipo de pacientes. Pero sigamos hablando de la parte estética y por eso haremos conexión nuevamente con nuestro médico cirujano invitado para que nos hable sobre esta parte estética y el uso de las células madres. Quiero hacer una diferenciación entre lo que es células madre y lo que es plasma rico en plaquetas. Las células madre son elementos vivos celulares que van a generar otras células. Más el plasma rico en plaquetas es el suero de la sangre que tiene factores de crecimiento, es decir, que tiene nutrición. En ese caso, células madre es regeneración del tejido. Plasma rico en plaquetas es nutrición del tejido. Ambos se utilizan mucho en estética. Lógico que es más fácil obtener el plasma rico en plaquetas, se saca sangre del paciente o del paciente, se centrifuga, se ponen unos aditivos, unos catalíticos y se extrae el plasma rico en plaquetas, que en estética se usa mucho para estimular el nacimiento del pelo, para el crecimiento de zonas alopécicas o no pilosas, que han perdido pelo, para regenerar tejido, para rejuvenecer tejido, el plasma rico en plaquetas. Y las células madre es cuando queremos ya regenerar el tejido, pero en una mayor proporción. De tal forma, la riqueza regenerativa de las células madre es grandísima. En estética se utiliza cada vez más. Se utiliza en rejuvenecimiento, en arrugas, en cicatrices, en secuelas de trauma, en estimulación de crecimiento del pelo, en muchos campos. Lo que sucede es que también las células madre debemos tener en cuenta que, como dije anteriormente, son objeto de extracción, de selección y de cultivo. Es decir, cualquier elemento cosmético per se, así diga en su etiqueta, no puede tener células madre, porque las células madre son objeto de un refinamiento técnico que son muy útiles en estética, pero que tampoco se debe especular en que no todo o no cualquier producto puede tener células madre.
Agradecemos a nuestro médico cirujano por su intervención. Pero doctor, hablando precisamente de ese boom que se está viendo a nivel mundial sobre el cordón umbilical y que muchas personas están hoy por hoy pues guardando las células madres que están en este cordón y las congelan para que a futuros, llegado el caso de que esta persona que nació necesite un tratamiento con células madres, pues se pueda utilizar. ¿Tiene ciertos riesgos hacer esto? Bueno, la extracción como tal de las células madre no, y depende también del tipo de extracción del paciente y del lugar en el cuerpo en donde se realice. Como tal riesgo no existe. La esperanza de en algún momento tomar tus células madre o las de tu hijo y guardarlas en uno de los más de 150 bancos de células madre que existen en este momento, bueno, es valedera porque la tecnología y la investigación científica va avanzando muy rápidamente. Pero que exista un riesgo asociado a la extracción de la célula madre como tal, no lo hay. Importante hacer también una aclaración, doctor, y en eso también enfatizo con lo que mencionaba el médico cirujano, no comer cuento y no dejarnos llevar por toda la publicidad engañosa que muchas veces encontramos en diferentes medios de comunicación y pues irnos precisamente hacia los datos verídicos que son con ustedes los médicos. Sí, tal cual, eso es importante, tener en cuenta a todos los que están en este momento escuchando y viéndonos que no existe un tratamiento estandarizado y aprobado con células madre para la cura o el tratamiento de X o Y enfermedad actualmente. Existen investigaciones, existen muchas y grandes expectativas que muy probablemente se hagan realidad más adelante. Existen los bancos de células madre para personas que quieran preservarlas para más adelante utilizarlas en algún tratamiento, pero no hay un tratamiento estandarizado en este momento para que no se dejen comer cuento, como dices tú.